En la medida en que me he participado en su organización, pues os agradezco mucho a todos que hayáis venido. La verdad es que nos hemos quedado un poco desbordados y abrumados ante la respuesta. A los que estáis de pie, pues lo único que puedo es insistiros en que seremos breves. Lo siento por los que estáis sentados. Bueno, a mí me ha pedido Enrique que diga unas palabras antes de comenzar la presentación de este libro. Este es el libro, este es el autor y realmente esto es lo más importante de todo. Él y yo pues somos amigos desde hace mucho tiempo, desde la época en que nos conocimos como estudiantes en el Instituto Jovellanos. Yo conozco desde hace bastantes años ya su obra poética y para mí pues era una oportunidad muy esperada la de ver reunida su poesía, la de ver aparecer este volumen donde aparece reunida, y otra cosa muy importante, la de tener la oportunidad de escucharle a él hablar sobre ella. Yo soy un admirador absolutamente incondicional, fanático y apasionado de estos poemas. Quizá algunos penséis que es porque somos amigos y lo único que puedo deciros es que no es verdad. Es decir, yo admiro esta poesía y estos poemas porque realmente me parece que son muy buenos. Suma es una recopilación y una selección de los poemas que ha escrito durante estos últimos años, durante muchos años. Él nos lo dirá, pero por lo que le he escuchado, pues lo considera como una especie de obra poética completa. Yo confío en que no sea una obra poética completa, sino una obra completa hasta la fecha, y que dentro de un año, de 2 años, pues vuelva a aparecer otro grupo de poetas con el cual hacer una nueva suma. De esta recopilación falta una de sus facetas como escritor, como creador, que para mí es extraordinariamente divertida, que es la de poeta visual. Si alguno de vosotros tenéis interés en ella, pues podéis intentar conseguir un libro que salió en el año 1995, que se titula Primer libro de emblemas, un libro muy divertido, pero casi inencontrable. Suma es un libro muy bonito. Aquí entre nosotros pues están sus editores, está Carlos Espina y está Marina Lobo. Marina es autora de esta bonita ilustración de portada y del conjunto del diseño del libro, que yo creo pues que es elegante y realmente muy bien hecho, y como debe ser un buen libro de poesía. Yo creo que esta cubierta tan sugerente y tan enigmática anuncia muy bien lo que el lector se encuentra cuando abre el libro. Cuando abre el libro se encuentra poemas muy escuetos, muy breves. La mayoría de ellos tienen exclusivamente 2 o 3 versos, pero son poemas que están escritos para ser recitados. En ningún caso esta poesía debe ser leída como aforismos. No son sentencias, no son frases que pretendan ser dichas con solemnidad. Por el contrario, la falta de solemnidad es uno de los elementos básicos, de los elementos más importantes de estos poemas. Lo que se dice en ellos es muy escueto, pero siempre importante. Cada palabra es importante y cada poema está construido como un diálogo con el silencio que representa la página en blanco en la que aparece marcado. Si la primera cosa que entiendo yo que llamará la atención a quien ojee el libro es este carácter escueto de los poemas, quizá la segunda sea el uso de una ortografía inhabitual. No hay signos de puntuación, pero en cambio estos pues han sido sustituidos por un uso muy eficaz de las letras mayúsculas y de las distribuciones de las frases en los versos. Los poemas son sencillos, nítidos y claros. Este aspecto, esta sencillez ortográfica y este aspecto, esta homogeneidad que el autor ha buscado en el conjunto del libro, puede hacer pensar que también su tono, su contenido son similares,
y sin embargo no es exactamente así. Por el contrario, yo creo que el conjunto del poemario está construido sobre el equilibrio entre distintos tonos que se van entrecruzando y que de alguna manera van jugueteando con el lector. El primer poema dice: lento resplandor de pájaros, te acaricia levemente, una luz que te ciega. Y de alguna manera estos versos parecen sugerir un camino melancólico. Pero muy pronto aparece ese espíritu juguetón e irónico, y un poco más adelante leemos: un cierto volar de pájaros sugiere la existencia de mundos que no sean poemas con pájaros en vuelo, es posible. O, por ejemplo, un brevísimo poema que hay en la parte final, en que la partición de los versos sugiere en realidad dos poemas alternativos. Dice: la belleza es difícil de qué. En el primer libro de emblemas, es decir, este libro que recogía la obra visual de Enrique, había un poema que llevaba un título muy solemne. Decía: contribución a un nuevo realismo. Debajo había un rectángulo de papel en plata en que el lector veía reflejada su cara. El lector pasaba la página y encontraba como título: autorretrato leyendo un, entre interrogantes, poema, y debajo de nuevo aparecía un rectángulo plateado y el lector podía observar de nuevo su propia cara mientras leía el poema. En muchos de los poemas de esta suma aparece ese mismo espíritu irónico y este juego entre la observación del natural, la meditación lírica y las referencias literarias, el diálogo con los clásicos y la ironía y el humor. El poemario llega a su desenlace final con una enigmática fábula. Son las inscripciones de Lagonemi, que de alguna manera establece un cierre del conjunto de los temas que se han ido tratando. Los poemas enlazan unos con otros, formando series a veces explícitas y otras en cambio muy sutiles. Así, hay una serie de poemas que dicen: ver es ver, pasados diferentes, en algunos no estás. Y más adelante el poema siguiente dice: ver es pasado, por eso sigo viéndote. Y el poema siguiente dice: ver es pasado, alcanzar lo que es requiere tiempo. ¿Es la poesía de Enrique una poesía fácil o difícil? Yo entiendo que no es ni una cosa ni otra. Lo que es una poesía que requiere tiempo y relectura. Es una poesía hermosa y extraordinariamente estimulante desde el punto de vista intelectual. Es cierto que habrá quien la juzgue difícil, precisamente porque se aparta de algo que es muy común en otros escritores, que es el dirigirse hacia el lector con una actitud de masajeo, es decir, de repetirle una y otra vez imágenes que se van superponiendo unas sobre otras para ir dramatizando, enfatizando una y otra vez la misma sensación o el mismo sentimiento. Quien tenga ese hábito de leer poesía, es decir, quien entienda la poesía así, encontrará estos poemas realmente difíciles, porque aquí las cosas se dicen exclusivamente una vez, y lo que se pide al lector es el sano hábito de detenerse y releer, y disfrutar de un ajuste perfecto entre lo que se dice y las palabras que han ido formando cada uno de los versos. Para mí es una poesía realmente, en el fondo, tremendamente sencilla y es una de las partes más importantes en su belleza. Nada más tengo que decir. Ahora le toca al autor. Una de las dificultades que uno tiene al presentarse en este tipo de actos es defenderse de los halagos. Espero que esos halagos os los toméis como son, muestras de buena voluntad, y espero que en la poesía encontréis alguna recompensa a vuestro esfuerzo. Lo que sí he de deciros es que yo me siento un poco como el Lazarillo, me siento en la cumbre de toda buena fortuna. Y lo mismo que el Lazarillo, habrá gente que pensará que es un poco irónico que yo considere esto estar en la cumbre de buena fortuna, un hombre de 66 años, que es la primera vez que se presenta en público, y además para intentar explicar alguna de la obra que he hecho hasta ahora.
Pero, lo mismo que en el Lazarillo, quizá para explicar este caso especial en que estamos, haya que volver al principio. Hay que explicar las cosas desde el principio. Y entonces voy a contar un poco mi historia poética. A mí empezó a interesarme la poesía porque me aburría muchísimo en las clases de literatura. No lo soportaba. Y es algo que me ha pasado a lo largo de toda mi vida. Yo he procurado evitar toda clase de literatura a la que he tenido que asistir. Lo que espero es que alguno de mis alumnos que haya tenido que aguantarme también haya encontrado en la poesía una forma de escapar de mis rollos. Entonces, para no aburrirme, yo cogía el libro que teníamos de texto y me dedicaba a leer una y otra vez los textos en verso que allí aparecían, hasta llegar a aprendérmelos todos de memoria y disfrutar con aquella lectura. De tal manera, yo estaba remedando a Verlaine cuando decía que todo lo demás era literatura. Una cosa era la poesía y lo demás, literatura. Con el paso del tiempo y por circunstancias peculiares, me integré en un grupo vinculado a la parroquia del Corazón de María de una serie de adolescentes que no sé muy bien de dónde salimos, que a todos nos interesaba la poesía y formó alguien, yo me sumé, un grupo que se llamaba Aula de Poesía García Lorca. Era una iniciativa absolutamente ingenua, porque yo en mi caso tendría 15 años, que iba a aportar yo al mundo de la poesía, pero que además teníamos mucha desvergüenza, porque nos dedicamos incluso a publicar estudios sobre ciertos autores que en aquel momento nos interesaban. Y la verdad es que fue una experiencia iluminadora, una experiencia enriquecedora, y aquí todavía hay algunos de los supervivientes de aquel grupo, ¿no? Tenemos a Silverio. Cuando acabé en el instituto, dejé de escribir poesía. También se deshizo el grupo y yo decidí entrar en un territorio de silencio. ¿Por qué razones? Ahora con el tiempo, aparte de porque fuese yo muy mal poeta y no me pareciese que aquí no tuviese ningún interés, me molestaba que no encontraba una tradición en la que yo me sintiese a gusto. La tradición en la que nos movíamos era por una parte muy limitada, era una tradición totalmente nacional, y por otra parte, ya en la facultad, era una tradición muy sesgada ideológicamente, ¿no? Había que apoyar a los poetas que quisiesen cambiar el mundo, había que apoyar a los poetas que de alguna manera nos respaldasen en nuestra voluntad revolucionaria. Teníamos una tradición basada fundamentalmente en Paco Ibáñez y Agua Viva, ¿no? Y esa era la tradición en la que nos movíamos. Y yo no me encontraba demasiado a gusto en ella. Total, que dejé de escribir y tampoco pasa nada porque yo dejase de escribir. En esos años, sin embargo, tuve dos experiencias que cambiaron mi devenir poético. Por una parte, leí un librito, que no era aquí ni libro, era un opúsculo, de hecho me parece que estaba editado en textos ínfimos, que era un texto de Octavio Paz, que se titulaba Traducción, Literatura y Literalidad. Y aparte de las cosas que dijesen sobre la traducción, de repente me descubrió que otras tradiciones son posibles. Y sobre todo para mí fue muy importante el descubrir a algunos poetas americanos, como era William Carlos Williams, como era Wallace Stevens, como era Cummings, y que de repente me demostraron que se podía escribir poesía sin tener que acudir a la retórica a la que yo estaba acostumbrado. Y eso me abrió el camino a buscar otras posibles tradiciones, los herméticos italianos,
Emily Dickinson, no sé, una serie de escritores que para mí me marcaron mucho en mi lenguaje poético. Aunque no me reconozco seguidor de ninguno de ellos, ni seguí ningún modelo de ellos. Y la otra experiencia, quizá más importante, fue que leyendo un día una antología de lírica griega, me encontré con un verso de Arquíloco, que era: olvida paros y aquí os sigo y el vivir del mar. Y me di cuenta que eso era la poesía. Los elementos mínimos, con un poder de vocación absolutamente maravilloso, una conmoción lingüística al leerlos, y yo siempre aspiré a que el tiempo hiciese con mis poemas, si algún día los escribía, lo que el tiempo hizo con los poemas de Arquíloco. Dejarlo reducido a la mínima expresión, pero ahí tener concentrado todo tipo de aliento poético. Y de alguna manera, mis versos algunas veces quieren ser eso. Seguí sin escribir, pero ya cuando me fui a Andalucía, para entretenerme, empecé a juguetear con las letras estas adhesivas de Letraset y me dediqué a hacer lo que luego fueron los libros de emblemas, pero me dedicaba fundamentalmente a ello porque me entretenía, ¿no? Así que echaba 3 horas para hacer aquí obra de artesanía y disfrutaba. Pero el otro tipo de poesía lo tenía prácticamente abandonado. Pero ¿qué ocurre? Que un día estaba en una plaza de Arcos y de repente me vino una frase, tal cual. Y cuando... De Arcos de la Frontera. Ah, bueno, de Arcos de la Frontera, perdón. Y cuando llegué a casa la escribí, porque yo de vez en cuando escribía notas en modo de diario, de dietario, y la escribí tal cual en el cuaderno donde hacía eso. Y luego, volviendo a leerla, me di cuenta que aquí era un poema, que lo único que tenía que hacer era aplicar un criterio de pautas rítmico a aquello que había escrito. Y ese poema inicial es el que Emiliano leyó hace un momento, el de lento resplandor de pájaros que acaricia levemente una luz que te ciega. Y ese fue mi primer poema, y de alguna manera toda mi poesía estaba en ese primer poema. Después no he evolucionado de forma muy significativa a lo largo de mi historia. Son poemas que, como había dicho Emiliano, son despojados de toda retórica. Yo abomino la retórica. En cuanto veo que en un poema hay una imagen, que yo me di cuenta de que es una imagen, dejo de leer el poema. En cuanto en un poema hay una amplificación sobre un elemento que ha aparecido, dejo de leer el poema. Yo, si pongo todo dentro de ti, no tengo que explicar qué es todo. No tengo que dedicarme durante 44 versos a explicar todos los elementos que se involucran en ese todo. Y ahí se queda. Entonces son poemas lo más desnudos posibles, lo más despojados de toda retórica posibles. Son poemas también que no son nada sentimentales. Odio la poesía sentimental. No es que yo reaccione ante un sentimiento que he tenido y me ponga a escribir un poema, ni tampoco quiero que el lector busque su patos en aquello que yo he escrito. Son poemas alejados de todo tipo de sentimentalidad, más allá de que pueda mostrar una actitud ante el mundo que Emiliano dice que es melancólica. Bueno, no sé, puede ser de 1000 maneras posibles, pero yo no quiero expresar la melancolía. Lo que hay ahí quizás sea melancólico, pero no es que yo me proponga escribir acerca de la melancolía. Son poemas que tampoco responden a ningún acontecimiento externo. No es que le pase algo y diga, voy a hacer un poema. Nada tiene que ver con una reacción a un acontecimiento externo. Ahora bien, hay alguna excepción. Y ya que estamos aquí y nos hemos reunido, los que estamos aquí reunidos, voy a hacer la lectura de un poema que surgió en mí porque hace muchísimos años Jorge escribió un artículo en el periódico
glosando la figura de Emiliano, ¿no? Hasta ahí todo merecido y absolutamente perfecto. Pero en esa glosa aparecían los nombres de los que habíamos formado parte del grupo de jovellanos de los primeros años de Juventudes Socialistas, y a mí me dejaban el último diciendo que Jorge no sabía a qué me dedicaba yo, ¿no? Nosotros parece ser que se habían dedicado a cosas de provecho y el único que faltaba en esa lista era yo. Y entonces escribí un poema que decía así. ¿Eh? No tiene ningún mérito, ¿eh? Yo también a veces me pregunto qué hacemos aquellos que pensábamos hacer. Lo único seguro es que ya nada en el huerto aquel entre las fresas. Eso sí, cínicamente lo siento por las fresas. Y más adelante, mucho más adelante, tuve ocasión de escribir un poema que también respondió a una motivación externa. Uno se va a Andalucía pensando que se va a encontrar todo lo que piensa que Andalucía es. Y una de las cosas que yo pensé que Andalucía era el flamenco. Yo, ingeniero de mí, pensé que iba a recorrer las calles de los pueblos e iba a encontrar a gente cantando flamenco por todas las esquinas y sin pararse ni un momento. Y me di cuenta que pasaban los años y de flamenco yo no escuchaba nada, ¿no? Más allá de que si fuese a un recital o iba a una de estas peñas flamencas que pueda haber. Hasta que de repente, un día, también en Arcos de la Frontera, oí la voz de un señor que cantaba esta canción: sentado, sentadito, sentado, sentadito. Y eso era todo lo que decía. Y entonces yo, para contribuir a la literatura flamenca, ¿no?, pues intenté hacer un poema que a mí me parece que es un poema, está mal que yo lo diga, está muy bien, ¿no? Está muy bien, que está muy bien. Y el poema dice así: sentado él cantaba sentadito, en el cemento sentado, gris sentadito. Y esos son los dos poemas dedicados a una motivación externa de los que yo recuerdo. No sé si habrá alguno más. Uno me sentía obligado a decirlo por homenaje a tanto recuerdo y a tanta nostalgia, y el otro porque también yo quiero ser un letrista flamenco. Lo que sí es cierto es que los poemas no obedecen a ninguna circunstancia externa, sino que los poemas acontecen. A mí es un acontecimiento lingüístico que de repente llega hasta mí. Y ese acontecimiento lingüístico es independiente de la situación en la que me encuentre y de la motivación que pueda haber en que eso se traduzca en un poema. De alguna manera, lo que llega a mí es algo parecido a lo que decía Paul Valéry de los poetas, de que el primer verso lo concedían los dioses y el resto lo tenían que escribir los poetas. Y a mí lo que me llega es, en muchas ocasiones, el primer verso. Y no pasa de ahí, ¿no? No, es que hay que ser honrado, ¿no? Y voy a leer algunos de los que creo yo que forman parte de este tipo de poemas. Va muy rápido, voy a pararme un poco entre cada uno y ya está. Hondura amor la muerte si nos deja. En el límite del ser invoco nombres. Surgía el pájaro del agua, nada dejaba atrás, pero se iba. Amorosamente la niebla nos encubre la decepción del pájaro. El tiempo cruel a salvo deja mío mientras destruye. Mientras escribo también, ellos juegan. Y este sería el tipo de poema
que los dioses le envían. El problema de esto es que hay mucho falso Dios y tratan de engañarte en cada momento, ¿no? Y hay que estar muy atento para que aquello que presuntamente tiene algún sentido divino sea una absoluta blasfemia. Y una de las labores que uno tiene es tanto escribir como romper, ¿no? Un escritor hay que valorarlo tanto por lo que escribe como por aquello que no publica. Y a mí me gustaría que me pasase eso a mí también. Aunque Emiliano a veces siente, y hay algunos poemas que se enfadan porque hayan ido a la papelera, ¿no? Pues sí. En otros casos, al pobre Valery hay que ayudarle, y yo escribo algún verso, además de los que él me manda. Voy a leer alguno. La gramática que exige el dolor es muy simple, apenas un sujeto. El pequeño espigón pone un límite al mar. ¿Quién desde su ser podría alzarse otro? Hay cañas en la orilla, suceden ángulos. Suerte tengo dolor de que yo pueda también llamarte perro, y así arrojo al aire huesos si los coges tú jugando. Son poemas muy fáciles, que no tienen nada que pueda obstaculizar aparentemente la lectura que se pueda hacer de ellos. No hay grandes estructuras sintéticas complejas, no hay vocabulario exótico, no hay nada que no sea de una lengua absolutamente convencional. Lo que sí es cierto es que, frente a otros escritores e incluso filósofos que defienden la teoría de las palabras originales, de que hay que volver a las palabras como eran en la época adánica, en donde las palabras solo sirviesen para decir, o que sirviesen para decir lo que el objeto era, eran nombres absolutamente esenciales. Yo estoy en absoluto desacuerdo con esa teoría de los nombres originales, porque a mí me gustan las palabras gastadas, es decir, que las palabras que han tenido uso y que siguen teniendo uso, pero el problema que tienen las palabras que yo utilizo gastadas es que muchas veces los usos de los que las rescato no son evidentes al lector, porque pueden ser usos que han tenido en el campo de la filosofía, en el campo de la religión, en el campo de la Biblia, y para interpretar el poema hay que llegar a entender el sentido que estoy rescatando de algunos de esos otros campos de los que, en los que a mí me gusta moverme. Entonces voy a citar 3 o 4 poemas de estas características para indicar que son poemas un poco tramposos. También tengo derecho a ser tramposo. Dice así: veo Cádiz, el odio tras la lluvia empieza. Un hombre se levanta de la cama, se calza pesadas botas de trabajo y atraviesa el arte. Diré mi nombre al río, quizás así me reconozca. Yo soy, pero también yo. Y de estos hay unos cuantos más, así a lo largo del libro, pero bueno, tampoco quiero pensar que soy un escritor de jeroglíficos. Pero explica un poco los jeroglíficos. Por ejemplo, el primer poema, el de Cádiz. El de Cádiz tiene que ver con Anaximandro. Yo un día estaba leyendo a Anaximandro y decía él que el apeirón, la indistinción, era la fuente de la armonía, ¿no? Entonces yo estaba un día cerca de mi casa en el puerto, viendo ante mí Cádiz, y acababa de llover,
y me di cuenta de que en cuanto empezase la distinción, el odio iba a empezar, porque se acababa el apeirón y empezaba la distinción. Entonces, por eso es, veo Cádiz, el odio tras la lluvia empieza. ¿Vale? Sí, clarísimo. Que no son acertijos, pero que... Bueno, Y nada más. Y el de las... Sí, sí, el otro, el de las pesadas, me calzo las pesadas. Bueno, eso tiene que ver... Es que parece tan pedante. Con Platón y con Heidegger. ¿No? Entonces, Platón no acaba de convencer el arte porque es una imitación de una imitación, ¿no? Y entonces, para explicar eso de la imitación, pone el ejemplo de un carpintero que fabrica una cama y el pintor pinta la cama que ha fabricado el carpintero, ¿no? Y ahí viene lo de un hombre se levanta de la cama. Y Heidegger, en la búsqueda de la ciencia del arte, él tiene un ensayo en que la cifró en un cuadro de Van Gogh, donde, seguro que lo conocéis, casi todos vosotros, aparecen unas botas de trabajo puestas en primer plano. Y él dice que ahí se descubre la esencia de las botas. ¿Vale? Entonces, si el hombre se levanta de la cama y se calza las botas, todo el arte ha pasado, ¿no? De Platón a Heidegger. Y las teorías contrapuestas de uno. ¿Vale? Eso es mucha filosofía. Me parece un escritor de acertijos, realmente. Y yo, para acabar, una cosa sí que me parece importante. Yo, más allá de los poemas que escribo, más allá de la trascendencia que puedan tener, la única cruzada en la que yo siempre me veo inmerso es en la defensa del verso. Y a mí me da la impresión, cuando oigo escuchar a la gente recitar sus poemas, es que son gente que no sé por qué escriben en verso, que es un desperdicio de papel, un desperdicio ecológico, y que inciden en la inexistencia del verso. Porque para mí el verso es fundamentalmente una unidad de aliento. Y esa unidad de aliento es la que te marca el ritmo, la melodía del poema en el que se va a insertar. Quiere decir que esas pautas métricas y rítmicas vienen provocadas por la existencia de las pausas, ¿no? Es decir, que cuando tú acabas un verso, teóricamente hay una pausa. Y esas pausas hay que respetarlas de una forma absoluta. Y no se puede hacer dentro del verso ninguna pausa que no esté incluida entre esas pausas métricas. Y yo, cuando veo leer de forma sintáctica un poema, digo yo, ¿esto para qué es un poema? ¿No? Porque tú lo que tienes que hacer, o yo al menos quiero hacer como poeta, es aprovechar los desequilibrios que pueda haber entre el ritmo fónico y el ritmo sintáctico para lograr efectos expresivos peculiares y para lograr efectos rítmicos absolutamente peculiares. Y eso es quizá la máxima cruzada en la que me veo inmerso, que a veces incluso Emiliano sufre las consecuencias, porque él me habla de traducciones que está haciendo y yo lo primero que le pregunto es ¿y el verso dónde está? ¿No? Y no acabamos nunca de ponernos de acuerdo acerca de cómo hay que hacer esa historia. ¿Qué? Comenta a propósito de eso el poema este de la página 150, Me acoge el suelo de Pinaza. Me acoge el suelo de Pinaza, rojo y tras la lluvia el perro corre. Eso. ¿Eh? Ahora comenta. Esa es un poema que no sé por qué Emiliano le cogió mucho aprecio. Yo la verdad es que también le tengo mucho aprecio, porque además me recuerda a la perra que ya está muerta y cosas de estas, con la que paseaba por el Pinar. Pero la clave de ese poema, o el encanto que pueda tener, es la utilización, que creo que haya sido inteligente,
de la no existencia de pausas en el interior del verso. Porque el segundo verso es rojo hoy tras la lluvia, el perro corre. De tal manera que según tú quieras leerlo, puede ser el suelo rojo hoy tras la lluvia, o puede ser hoy tras la lluvia, el perro corre. Es decir, que son dos lecturas completamente diferentes, pero que son absolutamente posibles y que están posibilitadas por la ausencia de pausas en el interior de ese verso. ¿Te vale esa explicación? Bueno, ¿No? No, tú di. te quedaron más sentidos, más lecturas posibles, porque puede ser el perro rojo. Y el suelo rojo. ¿Y por Es qué, que- utilizas una ortografía diferente de la tradicional en los poemas? ¿Por qué? Porque tenía dos opciones, o escribirlo todo en mayúsculas o escribirlo todo en minúsculas, ¿no? Entonces no me gusta nada el énfasis que dan las mayúsculas y procuro evitarlas de todas. Y me gusta que además el poema se pueda sentir como el continuo dentro de una sucesión de poemas. Y me parece así más fácil, todo así en tono menor, así en minúscula. Lo que sí hago es, salvo dos o tres casos en que resalté palabras que me interesaba resaltar, es utilizar a veces las mayúsculas como pautas de lectura, pero no como pautas de lectura fónica, sino para facilitarle la vida al lector, para saber que no pase esto que pasa con el poema del rojo y tras la lluvia, el perro corre. Quiero que se lea o bien rojo y tras la lluvia, podría haber puesto una mayúscula después, el perro corre, y todo el mundo sabríamos que el que estaba bajo la lluvia era el suelo, ¿no? Entonces, eso es para lo único que utilizo yo las mayúsculas, pero no sé, puede ser también una especie de capricho. Y no pongo signos de puntuación porque no creo en ellos, dentro de un poema, ¿vale? Porque no hay que respetarlos, es que hay que abolirlos. Y además, te das cuenta, yo leí hace mucho tiempo un poema, o no, unas reflexiones de este poeta inglés Yeats, o ¿cómo se dice? No, pregúntame. Bueno, pues que él escribía como yo, sin puntos, sin comas, sin nada. Y cuando lo llevaba a publicar, le ponía todo. Y yo decía, tío, estás tonto. ¿Por qué? Porque me parecía que para ser bien acogido tenía que respetar gráficamente las convenciones de la poesía. Y yo, vamos, no lo creo necesario. A ver, que muchas de estas tonterías a las que me dedico y de las que me preocupo vienen facilitadas por una cosa, de que yo siempre tuve vocación de poeta secreto, ¿no? Es decir, que yo escribía lo que creía conveniente escribir, como creía conveniente escribirlo, y sin estar pendiente ni de modas literarias, ni de concursos literarios, ni de editoriales literarias. Yo escribía lo que escribía. Me empecé a perder cuando, por culpa de Emiliano, toda la culpa mía, lo mío la tiene Emiliano. Yo vengo aquí de No, sufridor. no, por halagarme antes. Pues pasé de ser escritor secreto a escritor discreto. Yo casi como un masón, ¿no? Que no son secretos, sino discretos. Pues se empeñó en que tenía que publicar, que conste que él dijo que tenía más interés en otro tipo de poesía que este. Tengo una carta donde tenía más aspecto de libro. No sé cuánto. Bueno, pero me convenció de publicar. Y no es que igual eso haya alcanzado la gloria, pero ya no puedo decir que soy un poeta secreto, sino solamente discreto. Y hoy casi sea un secreto a ahora voces. ya tampoco, con toda esta cantidad de público. A partir de Ahora ya ni eso. Y yo, para acabar por mi parte, voy a leer la parte final del libro, las inscripciones del Agonemi, porque bueno, es lo único que tengo con forma de texto relativamente grande para leer, ¿no? El origen de esta parte del libro
tiene que ver con un libro que, como tantas cosas que nunca volvería a hacer, empecé a leer cuando estábamos en la época de la facultad, que no teníamos nada que hacer, no teníamos nada que estudiar, y nos dedicamos a leer auténticos ladrillos, ¿no? Y entonces uno de los libros que en aquel momento tenía cierta fama o tenía cierto peso intelectual era uno que se llamaba La Rama Dorada, que era una especie de un estudio de mitología comparada, que por lo visto en su versión original eran 12 volúmenes, pero nosotros, por suerte, solo teníamos que leer más o menos 800 páginas, ¿no? Yo reconozco que no lo leí entero, ¿no? Supongo que como casi todo el mundo. Pero por lo que me interesó a mí, no tuve que pasar de la primera página, que es una ventaja enorme. Entonces, en esa primera página cuenta un mito, una fábula mitológica, de que en las cercanías del lago Nemi se había puesto un altar, un templo en honor de la diosa Diana. Y a cargo de ese templo había un sacerdote que tenía que vigilar por el buen estado, tenía que vigilar para que no hubiese ninguna tropelía en el templo. Para alcanzar ese estatuto, el sacerdote lo único que tenía que hacer era matar al sacerdote que le había precedido en el cargo. Entonces él subía allí, lo mataba y se quedaba él de sacerdote. Y a partir de ese momento, lo único que tenía que preocuparse es de cuándo iba a venir el sustituto que iba a matarle a él. Entonces, esa historia a mí me dejó absolutamente, iba a decir alucinado, pero vamos, absolutamente fuera de mí mismo, y durante muchos años no dejó de estar dándole vueltas a la cabeza. Hasta que un día decidí que por qué no escribía poemas que tuviesen que ver con esa historia. Y durante años, porque esto fue, luego lo leéis y parece mentira, pero durante varios años fui recopilando textos que de alguna manera tuviesen conexión con esa historia, y cuando ya los di por acabados, como dice ahí en la introducción, los ordené para darle un cierto tono narrativo. Y ya después de mucho tiempo me di cuenta de que gracias a eso podía casi considerarme como sucesor de mi poeta favorito de la literatura española, que es Góngora, ¿no? Porque si él escribía fábulas, yo también, ¿no? Si él escribía la fábula de Polifemo y Galatea, yo escribo la fábula del sacerdote del lago Nemi. Lo que ocurre es que, y eso es algo que mucha poesía y mucha literatura no se da cuenta, de que no se puede seguir escribiendo como en el siglo XVII. Que eso ya no se puede decir, eso ya no se puede contar. De tal manera que hay que buscar lo que desde nuestra conciencia lingüística actual podemos contar. Y lo que yo he contado voy a leerlo a continuación. ¿Vale? No lo sabes de memoria. Sí. No, porque es una voluntad narrativa que no. Dice así: inscripciones del lago Nemi que así ordenadas procuran un sentido, que es lo que buscamos, un consuelo. Hundí la espada, comprendí entonces que en sus ojos estabas tú que me veía. Tal vez pensó que yo era. Templo el bosque, su pecho el hará. La soberanía de ser esclavo tuyo alcanzo. Expiación de traje y no relevo, aunque él no lo supo. No hay caballos aquí, los perros al que mira acechan. El camino tan gris y la luna que brilla. El bosque hay cerca y qué, si yo te viera. Subí hasta aquí para encontrar esto.
para oírme nombres que te dicen digo. La muerte al menos si te viera. Este lago tan solo y estas piedras me amparan. Enuncian tu nombre y subí. El bosque, sin embargo, calla. Las palmeras, el mar, el recuerdo y sonrío. Ciervo quisiera ser Acteón y mira, por si te ve en vano. El vacío tal vez sea un dios como otros. En nada he puesto, yo apenas miro. Ciego, el ciervo y el pájaro, sin ruido. Sin la grandeza siquiera de pensar ser vivo. Algún día pensé que algún otro vendría. Y esperaba. Un velo que a su forma aspiraba ya hilos en mis manos y juego. Allí abajo la muerte y el vivir olvidados. En olvido la muerte, en olvido yo vivo. Gracias. No sé si queréis preguntarle alguna cosa, si no, pues... Bueno, una curiosidad, ¿eh? Acabo de... ni lo leí ni nada, acabo de ojearlo, literalmente. Hay muchos pájaros. Hasta en el lago Nemi hay un pájaro. Ese recurrente, ¿por qué? Porque veo pájaros. No, que si viese elefantes... No, vamos, que no tiene ninguna carga simbólica Ya. especial. Sino que, bueno, que cuando vas por la naturaleza, que pájaro, y se me ocurren cosas que tienen que ver con pájaros, pero no por ninguna preferencia especial, ni soy ornitólogo, ni conozco ningún pájaro, no sé el nombre de ningún pájaro, es decir, que soy un desastre. Pero vemos pájaros. ¿Eh? Vemos pájaros. Pero vemos pájaros. Y entonces, por eso, no tiene mayor... Bueno, también monjas, ¿eh? Bien, y perros. No, pero que monjas hay unas cuantas, sí. En el libro. Y todo porque... Perro también. Y todo porque veo monjas. Sí, perro. Pero tienes preferencia por ciertas palabras. Yo lo he ojeado un poco ya, he leído algunas cosas, y una de las cosas que me percaté fue una preferencia por palabras. Y por ejemplo, en colores tienes una preferencia por el azul, ¿o no? Bueno, Por lo menos lo mencionas muy a menudo. sí, aunque sea para denostarlo. No, que es que, a ver, que quieras que no, estás un poco condicionado por el sitio donde vives. Entonces, cuando otra virtud no tendrá Cádiz, pero tiene una luz y un color azul absolutamente excepcional. Y, sin embargo, no soy muy partidario de los poemas del color azul, ¿vale? Y es que, bueno, hay poemas que... Bueno, voy a leer uno en donde se mezcla un poco el azul con Gijón, ¿no? Para darle un toque de adulación al local. al lugar. Dice así un poema. La tarde aún cálida envolvía el ocle en su abandono de luz en el pedrero. Su olor aquí los portugueses. Pues esa es mi contribución a la poesía local. Bueno, como veis, se les puso el pedrero. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero no haberos martirizado demasiado y espero que disfrutéis del libro si es que estéis interesados en él. Bueno.